Cuando uno no se hace los tratamientos adecuados de un trastorno afectivo bipolar, cuando uno no se hace el tratamiento adecuado de un trastorno afectivo bipolar, pues eso trae unas consecuencias graves. Mire que les dije que el trastorno afectivo bipolar que lo sufre en el mundo, hay tasas de prevalencia, o sea, se dice que lo sufre entre el 2 entre el 2 y el 2.6 de las personas en el mundo, etcétera, etcétera, que es una enfermedad que empieza a edades muy tempranas, como los 15 años, o sea, en la época de la adolescencia o de la adultez temprana. Sí, cuando uno no se hace adecuadamente un tratamiento, ya sea para su depresión o para la manía, puede tener una serie de complicaciones. Y dentro de esa serie de complicaciones, entonces aparecen ¿cuáles? En primer lugar, el suicidio. Las personas con trastorno afectivo bipolar se suicidan muy fácilmente, más en los estados depresivos, pero mucho más en los estados mixtos, en aquellos que les dije, que están como acelerados, pero por dentro completamente depresivos. ¿Por qué en ese estado mixto se da más fácil el suicidio? Porque en ese estado mixto hay más energía como para poder tomar la determinación de suicidarse y poder hacer el acto suicida. Porque cuando uno está deprimido, no tiene energía ni siquiera para hacer algo. Uno piensa, ay, yo me quiero morir, que mi Diosito se acuerde de mí. Entonces le reza a mi Diosito para que se acuerde de mí. Y dice, pero si él no se acuerda de mí, yo me quiero morir. Pero yo no soy capaz de colgarme. ¿De dónde fuerzas pues para poner ahí la sábana y colgarme? Ay, tírame por la ventana, pero mientras traigo el taburete para subirme y tirarme, ¿sí? No tiene energía, ¿sí me entiende? Y para tomarse las pastas, ay, mientras abro esa caja, pues, porque es que no tiene energía, ¿sí? Mientras que cuando yo tengo un trastorno visto, tengo el pensamiento, pero sí tengo la energía, porque estoy acelerado y estoy... Entonces, las personas que más se nos suicidan son las personas que entran en un estado mixto de depresión y manía. Pero, ¿qué pasa con el uso de antidepresivos? Por eso el uso de antidepresivos tiene que ser siempre supervisado. Si ustedes cogen una caja de antidepresivos, de cualquiera, y leen ese papel que viene ahí en letra menuda chiquitica, que eso a la edad de uno hay que poner una lupa para leerla, ¿sí? Dentro de todas esas cosas que dice ahí, dice que en un principio uno de los efectos del antidepresivo puede ser incrementar el riesgo suicida. Entonces, muchas veces uno le manda el antidepresivo al paciente y la familia lee lo que dice ahí y no se lo dejan tomar. Y lo llaman a uno y le dicen, oiga doctor, pero ella diciendo que se quiere morir y usted mandándole una cosa que dice que incrementa el riesgo suicida. Entonces ya está loco, doctor, con razones psiquiatras, ¿no? Sí, con razones psiquiatras, sí. Lo que sucede es que cuando uno empieza a utilizar un medicamento antidepresivo, el medicamento actúa primero dándole energía al cuerpo. Primero va volviendo el cuerpo un poquito más enérgico, le da a uno un poquito más ánimos como de hacer las cosas. Y después incide en el pensamiento. Entonces, primero le da energía y después empieza a cambiar el pensamiento de tristeza, de minusvalía y desesperanza. O sea, que hay un momentico en que uno tiene como más energía y todavía está pensando en el suicidio. Entonces, como tiene más energía y está pensando en el suicidio, puede que ahí se tenga la energía para poner el taburete y tirarse por la ventana. A eso es a lo que se refiere el que puede incrementar el riesgo suicida. Por eso uno le tiene que siempre decir al paciente, si usted tiene ideas suicidas, hay que preguntarle, hay que permitirle y hay que desactivarle la idea suicida para no correr ese riesgo. Entonces mire la automedicación con antidepresivos, las consecuencias que puede traer. Por eso la automedicación con medicamentos psiquiátricos no es nunca aconsejable.
Y por eso la utilización también que hacen de los medicamentos psiquiátricos, a veces en la consulta general, pues tampoco es adecuada, porque los médicos generales, pues obviamente por la misma formación que se les dan en las facultades de medicina, donde lo que les enseñamos de psiquiatría es muy poquito, supremamente poquito, entonces uno no les puede dar toda esta información para la que tuvo que estudiar 1 o 3 años. Entonces eso es muy importante. Entonces uno de los riesgos de no hacerse el tratamiento adecuado de un trastorno afectivo bipolar siempre es el suicidio, siempre aparece ahí. Otro de los riesgos que aparece es el consumo de sustancias psicoactivas. Y dentro de ese consumo de sustancias psicoactivas está el alcohol. El alcohol. Muchos de los pacientes que son diagnosticados como alcohólicos, cuando uno se pone a mirar la historia clínica, encuentra que hay una muy alta prevalencia de enfermedad maníaco-depresiva en los pacientes alcohólicos. Y entonces muchas veces los tratan solo como alcohólicos y no les tratan su trastorno afectivo bipolar, o muchas veces les tratan solo su trastorno afectivo bipolar, pero no les tratan su alcoholismo. Y resulta que si a un paciente con un trastorno afectivo bipolar lo deja que siga tomando, no le advierte, no le trata su alcoholismo, pues pasan dos cosas. La primera es que el consumo de alcohol afecta los neurotransmisores y hace que la enfermedad, o sea, el trastorno afectivo bipolar, se mantenga. Aún dándole el tratamiento, aún dándole los medicamentos. ¿Por qué? Porque el alcohol interactúa con la serotonina, con los otros neurotransmisores y hace que la enfermedad se mantenga. Pero adicionalmente el alcohol interactúa y hace un efecto con los medicamentos que se están tomando, e incluso a veces aumenta el número de lagunas, a veces el alcohol, como es un depresor del sistema nervioso central, mantiene mucho más la depresión, entonces uno no hace nada. Yo de verdad que me preocupo mucho cuando me llegan muchos pacientes que son depresivos o que tienen un trastorno afectivo bipolar tipo 1 tipo 2 y siguen tomando, y el psiquiatra nunca les ha dicho que no pueden seguir bebiendo, porque es que cuando uno toma alcohol, el alcohol quema la serotonina cerebral, y si el alcohol quema la serotonina cerebral, hace que uno siga en esa depresión, y además activa otras vías y puede que también lo acelere. Entonces el alcohol está completamente contraindicado en las personas que sufren de trastornos depresivos, de trastorno afectivo bipolar tipo 1, de trastorno afectivo bipolar tipo 2, pero también está contraindicado y completamente prohibido en pacientes que sufren trastornos obsesivo-compulsivos. O sea, en todos aquellos trastornos donde está comprometida la serotonina, el alcohol está supremamente contraindicado, y mucho más en las personas que sufren de fibromialgia. En uno de los próximos programas en Televid de Sanamente voy a hablar de la fibromialgia, y la fibromialgia tiene que ver en la disminución de la serotonina, y el alcohol acaba con la serotonina. Entonces imagínense uno con fibromialgia tomando alcohol, obviamente se le aumenta y se le exacerba la fibromialgia. Muy bien.